Hola, mis alumnos de cuarto de la ESO. Os voy a mandar este vídeo sobre el primer apartado del tema que estamos tratando, el tema uno. Este apartado se llama ¿Por qué el antiguo régimen entró en crisis en el siglo XVIII? Y esto ya lo he explicado en clase, aunque con los del grupo A y C no me dio tiempo a terminarlo. Pero voy a grabar este vídeo pues, para hacer un repaso y completar lo que me faltó de ese grupo, del grupo AC. Venga, pues es un apartado que sirve de introducción para explicar el resto del tema, pero por eso mismo es muy importante, porque da una serie de conceptos clave para comprender cómo era el antiguo régimen y el cambio tan importante que se produjo después en la historia, con las revoluciones liberales. Aquí en este primer párrafo, olvidad deciros que esto está en las páginas 6 y 7 del libro, y en este primer párrafo tenemos una definición de lo que es el antiguo régimen. ¿Vale? El régimen, el sistema social, político y económico vigente en Europa en el siglo XVIII. En los siguientes párrafos, pues os dice que en cuanto a la política es un régimen que conocemos como absolutismo, la sociedad es estamental y la agricultura es la principal fuente económica, o sea, la economía se basa en la agricultura. Estos tres elementos, o sea, en política, absolutismo, en sociedad, la sociedad es estamental y la agricultura como principal fuente de riqueza, son las tres patas, los tres elementos principales del antiguo régimen, ¿vale? Entonces, me voy a saltar todos estos párrafos, ¿de acuerdo? Aunque hay que estudiarlos porque ya los vi en clase. Debido a las circunstancias actuales tengo que ir deprisa, pero esto ya os dije que hay que estudiarlo todo. Y saltamos al A, porque a los dos grupos, tanto el A y C como el grupo D, ya os he explicado claramente lo que es la sociedad estamental. Lo voy a repasar ahora rápidamente. Una sociedad dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el Estado llano. Y la principal característica es que esta división social no se fundamenta en una división económica, que también existía, pero no coincidía exactamente con la división importante, la real, sobre la que se asentaba esta sociedad, que es una división jurídica, porque no todos los estamentos tenían los mismos privilegios, ya que existía lo que llamaríamos hoy en día desigualdad civil, desigualdad civil, ¿vale? Todo esto lo expliqué, lo tenéis en vuestros apuntes, expliqué los diferentes tipos de nobleza, de clero, de tercer estado, o estado llano, ¿vale? Y dije algunas de las principales diferencias que se dan, ¿no?, en esta sociedad, que no tiene nada que ver con la sociedad de clases, que podemos llamar como término más recurrente, que es la nuestra, en la que todos somos iguales ante la ley, pero las diferencias ya son socioeconómicas, ¿vale? Son económicas. Bueno, pues esto que lo he explicado muy deprisa, porque en clase ya lo di con detalle, voy a pasar directamente a los otros elementos que caracterizan a esta sociedad, sobre todo para los del grupo AC, y es que la economía era agrícola y señorial. Esto quiere decir que la economía del antiguo régimen, pues, era rural, básicamente rural, porque más del 80% de la población se dedicaba a tareas agrícolas y en realidad en la mayor parte de los países alcanzaba el 90%. La propiedad de la tierra era vinculada, esto lo voy a explicar ahora mismo, es decir, no se podía comprar ni vender y estaba concentrada en manos de la nobleza y de la iglesia. Creo que este detalle de la propiedad de la tierra tampoco lo expliqué o lo pasé muy por encima con el grupo D. Venga, pues lo explico ahora mismo. La propiedad de la tierra, cuando decimos que está vinculada, quiere decir que no entra en el mercado, no se puede ni comprar ni vender. Esto es algo que resulta extraño para nuestro tiempo, ¿no?, que lo comprendamos, porque hoy en día todo se puede comprar y vender, cualquier tipo de propiedad, ya sea mueble o inmueble, un bien raíz. Lo que ocurría es que esta propiedad vinculada, que afectaba a la mayor parte, a buena parte de la propiedad de entonces, no toda, pero buena parte de la propiedad de la nobleza, especialmente lo que conocíamos como mayorazgos, también las propiedades de la iglesia e incluso las propiedades de los municipios de la época, de los concejos, pues era propiedad vinculada. Estaba prohibido que la vendieran
Y eso era porque la consideración de la propiedad no era tanto privada como hoy en día, sino que era propiedad de un colectivo, de un linaje de nobles, y el titular de esa familia de nobles, en un momento dado, había recibido esa propiedad de su antepasado y estaba obligado también a transmitirla a su heredero. Y él no era quien para poder enajenar. Enajenar quiere decir deshacerse de esa propiedad, venderla, ni siquiera se la podían confiscar aunque tuvieran muchas deudas. Hay ese tipo de propiedad vinculada que era buena parte de la propiedad de una familia noble, ¿no? Por dar un ejemplo. La razón era pues que mantener la estabilidad económica de los estamentos, especialmente de la nobleza y del clero. No solo, que incluso los concejos, la mayoría de los municipios, sus propiedades también estaban vinculadas. Esto daba cierta seguridad porque un noble, por mucho que se endeudara, nunca un juez podía dictar sentencia para que le fueran embargados sus bienes. Pero por otro lado, impedía pues que hubiera un mercado de compra y venta de bienes inmuebles, especialmente de tierras, ¿vale? Y entonces impedía que se generara riqueza con un mercado de compra y venta que, bueno, pues que permitiera, pues eso mismo, que se insuflara dinero con el interés de invertir en la compra-venta, aumentar la producción de esas propiedades y toda esa cadena económica que da pie a la generación de riqueza. ¿De acuerdo? Esto, si acaso, en clase lo podría explicar con mayor detenimiento si no lo termináis de comprender. Que simplemente debéis aprender eso, que la propiedad de la tierra era vinculada, no hay por qué explicar en qué consiste exactamente. Basta con decir que no se podía comprar ni vender. Y la función era la de garantizar seguridad económica en este tiempo para los estamentos. Otro elemento importante era que existía el régimen señorial, en especial el régimen jurisdiccional. El régimen señorial, heredado del feudalismo, como dice el texto, pues tenía dos elementos. Por un lado, estamos hablando de un señor que la mayoría de las veces era noble, o podía ser un monasterio, quien ejercía el señorío, ¿vale? Y se trataba de tener sobre todo propiedades en su mayor parte tierras, que eran trabajadas por campesinos. Normalmente, por un lado está el señorío territorial, que son las tierras propiedad de una familia de nobles o de una iglesia o de un monasterio, ¿de acuerdo? A veces también podía ser un no privilegiado el poseedor de un señorío, un burgués que había comprado un señorío, se daba también el caso. Y entonces, por un lado estaban las tierras propiedad de ese señor que trabajaban campesinos a cambio de un salario, ¿no? Jornalero, pensemos. Pero también existía otro tipo de régimen, de señorío en el régimen señorial, que es el señorío jurisdiccional. Y este consistía en que ese señor actuaba de representante del rey, no solamente en las tierras de su propiedad, sino en todo ese municipio, esa comarca, y como representante del rey, pues podía recaudar impuestos, ejercía de juez, incluso del reclutamiento de soldados cuando el rey hacía un llamamiento al armas por una guerra que tuviera, ¿no? Contra una potencia extranjera. Entonces, de esta manera, el rey se ahorraba el tener un funcionario y el señor principal de una comarca o de una región, señor propietario de tierra, o el principal de ellos actuaba como señor jurisdiccional, representante del rey, y tenía mucho poder, porque claro, con una parte de los impuestos que recaudaba se quedaba con el montante de las multas que imponía por la comisión de delitos como juez que él era, pues también se quedaba con ese montante o parte de él, y también pues recibía todo tipo de ventajas, otras que no voy a decir, y le convertía en un personaje principal y con bastante autonomía. Bastante autonomía quiero decir porque aunque tenemos la tendencia a pensar que en el antiguo régimen, lo vamos a ver después, cuando hablemos de la política, tenemos la tendencia a pensar que los reyes eran absolutos y hacían lo que les daba la gana
y lo identificamos a veces como tirano o totalitario, dictador totalitario que poseía todo el poder, no es así, porque en la época los medios no lo permitían y porque había una serie de límites para los reyes absolutos y uno de ellos era la existencia de los señoríos. Señoríos jurisdiccionales donde cada señor tenía bastante poder y una autonomía frente al rey. Aunque esto hay que matizar de un momento, de una época a otra, a lo largo de la Edad Moderna, que va del siglo XV, XVI al XVIII, y de un país a otro había diferencia importante, ¿vale? Venga, pues entonces, lo más importante en cuanto a la agricultura, la economía, estamos diciendo que era rural, es decir, que la mayor parte de la población vivía de la agricultura, el sector primario, la propiedad de la tierra era vinculada, existía el régimen señorial, y creo que anotéis tanto el señorío territorial, que es propiedad de las tierras, como el señorío jurisdiccional, tener una serie de los principales poderes en representación del rey. Y también muy importante señalar que la agricultura utilizaba métodos tradicionales, apenas tenía tecnología y la productividad era baja, ¿vale? Con lo que era una agricultura de subsistencia. A duras penas podía alimentar a la población. Era una agricultura de subsistencia. La mayor parte de la producción se dedicaba al autoconsumo, que es lo mismo que decir agricultura de subsistencia. Los intercambios eran escasos y el comercio se veía dificultado por la insuficiencia del sistema de transporte. A pesar del predominio agrícola, la burguesía desempeñó actividad artesanal y manufacturera en el siglo XVIII que se vieron fuertemente estimuladas por el desarrollo del comercio ultramarino. Esto lo voy a explicar al final, para, para explicar bien la crisis del antiguo régimen. Bueno, la sociedad ya la he explicado antes, ¿no? Una sociedad estamental que tiene su base en la desigualdad civil, ¿vale? Porque se basa en el privilegio y la división social es jurídica, no económica. Y ahora me voy a la monarquía absoluta. Es una monarquía de derecho divino, absoluta y derecho divino. Absoluta quiere decir que el rey no está obligado a cumplir las leyes positivas, ¿vale? Y no está, dentro de su reino, no está limitado por ningún otro poder, en teoría, ¿vale? Ni siquiera estaba obligado a cumplir las leyes que él mismo dictaba. Pero todo esto tiene muchos matices. Y que era de derecho divino, pues era la manera de legitimar a esa monarquía. De derecho divino quiere decir que su poder, el de cada rey absoluto, pues era concedido por Dios, ¿vale? Era la legitimación de la época. Hoy en día esto no tendría sentido, no lo comprenderíamos, pero no hay que pensar tampoco, no hay que hacer nunca presentismo en la historia, no hay que pensar que esta gente era tonta o qué sé yo, simplemente que eran muy religiosos y que ellos comprendían que todo poder terrenal pues, era reflejo del poder que existe en el cielo, ¿no? Del poder divino. Y por tanto, si en el cielo existe un rey, en la tierra también tiene que existirlo y actúa como su representante. ¿Vale? Hay por ahí un verso que, si no recuerdo, de Lope de Vega o de Calderón, no recuerdo ahora de qué novela de teatro, me parece que es de Lope de Vega, que dice, en los reinos del día solo gobierna un sol, la monarquía, ¿vale? Y ese sol lo podríamos identificar también pues con Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los reinos del día solo gobierna un sol, si en el cielo, entre los astros, hay un solo astro que es el que reina sobre los demás y destaca, pues en la tierra también. Y ese es el monarca, el rey, ¿vale? Bueno, pues el rey concentraba todos los poderes. Esto hay que tomarlo con cierta precaución, porque, bueno, dictaba las leyes, con lo que eso es el poder legislativo. Esto lo estudiamos en tercero, ¿no? Hablando del Estado moderno, actual, ¿no? Estado liberal, pues tiene tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pues el rey dictaba las leyes, eso es el poder legislativo, hacer las leyes, nombraba magistrados y ministros, eso sería el poder ejecutivo, y ellos gobernaban en su nombre. Algunos reyes pues, actuaban de manera muy directa en el gobierno, como puede ser Luis XIV en Francia, ¿no?
o Felipe II en España, aunque no fuera monarquía todavía absoluta, y administraban justicia, esto el poder judicial, ¿no? Evidentemente había jueces y tribunales, audiencias, chancillerías, era el caso de Castilla, ¿no? Pero el rey, pues, era el que tenía la instancia superior de justicia. También comandaba el ejército y dirigía la política exterior. Entonces, concentraba todos los poderes, sí es verdad, pero ya os digo que la tecnología de la época, los medios de comunicación y de transporte de la época hacían que a veces los reyes no fueran obedecidos realmente, ¿no? Y depende del país y depende del rey y de su carácter y de su intención de gobernar con mayor o menor fuerza, ¿no? Pero en cualquier caso, en esta época, a pesar de que lo de monarquía absoluta suene fuerte, pues siempre había lagunas de poder donde los reyes no podían intervenir mucho, ¿eh? En la misma corona de un rey, es decir, conjunto de reinos que tenía, puede ser que en algunos reinos el, la- el poder del rey estuviera delimitado por las normas del reino, o directamente están los señoríos jurisdiccionales que os he explicado antes, donde los nobles, los señores, no digamos nobles, los señores jurisdiccionales tenían bastante autonomía. La iglesia también en muchos casos tenía bastante autonomía, etcétera. Lo que pasa es que si comparamos esta monarquía absoluta con lo que hubo antes, la monarquía feudal, sin duda que hay aquí una concentración del poder, ¿vale? Pero no quiero que lo identificáis como una persona que tiene todo el poder y hace todo lo que quiera e impone sobre toda la población su voluntad, sino que es un avance más en la concentración del poder que se produce en Europa desde la Edad Media, Edad Moderna, hasta llegar a la Edad contemporánea, ¿vale? Y no se sometía a ningún control y no compartía la soberanía con nadie. Todos estos son términos que hay que matizar, ¿vale? Pero lo estudiáis como tal. Y nos dice el último párrafo de este apartado. Sin embargo, el poder del rey estaba limitado por la ley divina. ¿Vale? La ley divina, una serie de leyes que no estaban recogidas de manera muy ordenada, podían variar a lo largo del tiempo, pero lo que quiere decir es que el rey de entrada nunca se puede declarar Dios, ¿vale? Y es el representante de Dios en el poder político, pero no se puede declarar Dios, evidentemente, al modo de como lo hacían los faraones, ¿vale? En la antigüedad y en otras civilizaciones. Y, y tampoco podía actuar contra la Iglesia Católica a su capricho, porque en ese campo, en el de la religión, pues los reyes absolutos estaban sometidos a la, al liderazgo del vicario de Cristo entre los católicos, que es es el obispo de Roma, el papa de la cristiandad, ¿vale? Con lo que ahí tenía también cierta limitación. Dice, y las leyes fundamentales eran otros límites que tenía. Las leyes fundamentales de un país a otro podían ser más o menos rigurosas y dejaban que el rey pudiera actuar más o menos. Pero por eso digo que aquí hay que matizar mucho en cuanto al término de rey absoluto, que parece que quiere hacer todo lo que le da gana. Y hay otro elemento que no viene aquí, que me gustaría que apuntéis. No solo la ley divina y las leyes fundamentales limitaban el poder de los reyes. Las leyes, bueno, añado una cosa, las leyes fundamentales, para dar un ejemplo, bueno, son leyes que se iban acumulando, de un país a otro podían cambiar, son leyes básicas, no solían ser muchas, pero leyes básicas que se iban acumulando a lo largo del tiempo y que eran leyes que los reyes no podían eliminar o cambiar tan fácilmente. Una de ellas, por ejemplo, era la ley de sucesión. Para evitar problemas que hubo en la transmisión de la corona en la Alta Edad Media, en la que a la muerte de cada rey se sucedía una serie de guerras civiles porque había varios hijos o candidatos a heredar la corona, se establecieron unas leyes que establecían de manera clara y directa la sucesión de padre a hijo primogénito. En algunos casos se permitía que accedieran a la corona las mujeres cuando no había hijos, y en algunos casos como en Francia con la ley sálica, ni siquiera las mujeres tienen el acceso a la corona. En los casos de los reinos peninsulares sí, ¿vale? Tanto en Castilla como en la corona de Aragón, la mujer podía reinar si no había varón. Pero había, las leyes fundamentales como esta que os he dicho, la ley de sucesión, pues establecía una serie de límites para que un rey pues, no actuara
con total libertad y arbitrio, ¿no? Como por ejemplo la de dar su corona a quien le diera la gana en un momento de locura o qué sé yo, y que aquello rompiera por los equilibrios que existían en ese país, ¿no? Con lo que había límites. Otro límite que os quería decir, no solo la ley divina y las leyes fundamentales, son las leyes naturales. Y las leyes naturales son, digamos, en parte la base de lo que en cierto modo después constituirá el Código Civil en algunos aspectos. Y esas leyes naturales que proceden también de la Edad Media, ¿no? Y que empiezan a elaborar una serie de teólogos, pues son unas leyes que establecen, por ejemplo, el derecho a la vida de los súbditos del rey, con lo que esa vida, por decir una de ellas, ¿no? El derecho a la vida dentro de las leyes naturales, pues debía ser respetada por el rey. No podía ejecutar a cualquiera de sus súbditos sin más, sino mediante un procedimiento judicial que demostrara que había cometido algún delito, ¿no? El delito de lesa majestad, por ejemplo. Pero bueno, todo esto al fin y al cabo tampoco estaba tan bien regulado como ocurrirá más adelante en nuestra edad contemporánea, ¿no? O como ocurrió incluso en el Reino Unido antes de terminar la Edad Moderna, ¿eh? Como veremos en otro momento. Venga, pues lo único que os quería decir es que, bueno, defináis lo que es la monarquía absoluta, monarquía de derecho divino, eh, que ejerce unos poderes concentrados, pero hay que tomar esto con cierta precaución, ¿vale? No hay que exagerar con lo que significa. Y también porque tenía, a pesar de todo, de ser monarquía absoluta, tenía limitaciones. La ley divina, las leyes fundamentales de cada reino y las leyes naturales. Bueno, pues lo siguiente que os quería comentar es el cambio que se produce, los factores que impulsan el cambio. Bueno, os recuerdo que estamos hablando de una sociedad, de un tiempo, el antiguo régimen, que tiene tres elementos básicos. En cuanto a la política, es monarquía absoluta, la sociedad es estamental y la economía es agraria. Pero a lo largo del siglo XVIII se produce un crecimiento económico muy importante que será impulsado y que beneficiará sobre todo al tercer estado. Y dentro del tercer estado, que os recuerdo que son ahí entran desde los artesanos a los campesinos, propietarios o no de tierra, y la burguesía, en un sentido refiriéndome sobre todo, porque los artesanos también los podemos considerar burgueses, pero me refiero sobre todo a la alta burguesía, banqueros, comerciantes de comercio, mercaderes de comercio transatlántico, ¿vale? Y estos van a ser los que más se van a enriquecer durante el boom, el crecimiento económico que se produce en el siglo XVIII. Es verdad que la agricultura seguía siendo la base de la economía, pero el comercio de Europa con América, con África y con Asia aumenta a tal punto, creando las compañías comerciales y otros elementos que no vamos a ver ahora, aumenta a tal punto que esta clase se enriquece y gana bastante dinero, ¿vale? Y entonces esta burguesía aspira a participar en el gobierno, pero criticaba los privilegios y reclamaba que el reconocimiento social fuese el resultado de los méritos de cada individuo y no de la familia en que cada uno había nacido. Tenemos que recordar que la sociedad estamental apenas había promoción social, aunque se va dando un poquito con el tiempo, y cada uno pertenecía al estamento en el que había nacido. Entonces, un burgués que se enriquecía, pero no tenía una serie de privilegios que tenía un noble, un simple hidalgo que por muy rico que fuera, que por muy pobre que fuera, pues tenía una serie de privilegios que no tenía ese burgués. Entonces, esto pues empieza a crear quiebras, cierto quiebra en esta sociedad, porque estamos hablando de unos burgueses que se enriquecen, que tienen poder económico, pero no aspiran al poder político y eso crea malestar. Al mismo tiempo tenemos que los campesinos se oponían al régimen señorial y rechazaban los fuertes impuestos que pesaban sobre ellos y los sumían en la miseria. Todo esto es muy matizable, ¿vale? Pero bueno, lo podéis estudiar tal cual. Y en la ciudad de las clases populares, urbanas, de la ciudad se empobrecieron como consecuencia de la subida de precios que subían más que sus salarios. Esto sí está estudiado y esto sí está claro, ¿vale?
Después nos dice que en este contexto un grupo de pensadores, los ilustrados, que vamos a estudiar más adelante, socavó los fundamentos ideológicos del antiguo régimen y propuso nuevos modelos sociales y políticos para organizar la sociedad. Entonces está claro que empiezan a surgir críticas no solo de la burguesía, aunque son principalmente de la burguesía, ¿eh? Y dentro de la burguesía, pues no solo por el interés económico, sino que también hay una serie de pensadores, y no todos proceden de la burguesía, lo había también nobles y pensadores del estamento clerical, que empiezan a criticar el antiguo régimen. Sobre todo criticaban el papel de la Iglesia, criticaban algo los fundamentos sociales, pero no pensáis que criticaban tanto, la mayoría de los ilustrados, que criticaron mucho al poder político, al poder absoluto de los reyes. Todo lo contrario, muchos de estos ilustrados se pusieron al servicio de los reyes, ¿vale? De los reyes absolutos del siglo XVIII, que se les llamará déspotas ilustrados. Entonces, a finales del siglo XVIII, nos dice el texto, la mayor parte de la sociedad deseaba acabar con el predominio de los privilegios y con una monarquía que solo gobernaba para ellos. Se había iniciado el camino de las revoluciones que pondría fin al antiguo régimen. Yo no estoy nada de acuerdo con esto que estoy subrayando, porque no hay manera de demostrarlo, ¿vale? Decir que a finales del siglo XVIII, está hablando ya de la Revolución Francesa, se refiere en concreto, la mayor parte de la sociedad deseaba acabar con el predominio de los privilegiados y con una monarquía que solo gobernaba para ellos. Bueno, no hay manera de demostrar esto, ¿eh? Porque no hubo ninguna elecciones que dijeran quién estaban en contra y quién estaban a favor. Lo que se produjo en Francia y después en otros países de Europa es una revolución, y una revolución que, como todas las revoluciones, está dirigida por élites, ¿vale? Élites burguesas, en este caso, aunque también participaron incluso nobles y clérigos, ¿eh? Pero, y es verdad que participó también una parte de la ciudad, sobre todo las clases populares de París y otras principales ciudades de Francia, ¿no? De Lyon, de Marsella. Pero de ahí a decir que toda la mayor parte de la sociedad estaba de acuerdo, pues también hay muchos indicios, ¿vale? De que una buena parte de la sociedad quería mantener el régimen tal cual existía. Y ahí tenemos la rebelión de los campesinos de la Vendée, en el suroeste de Francia, que se rebelaron contra los revolucionarios y estos los masacraron, ¿vale? Entonces, son afirmaciones que se hacen gratuitas porque sobran. Yo lo que quiero transmitir es que desde luego que había un cambio, había una crisis de este antiguo régimen, pero de ahí a decir que la mayor parte de la población deseaba el cambio, pues no hay manera de demostrarlo, porque para eso necesitaríamos votos. No se dio el caso, ¿vale? En ninguno de los países de Europa cuando se produjo este cambio. Y ya está, no quiero añadir nada más aquí del texto. Si acaso quiero que analicemos este grabado como documento histórico. Es un grabado de la época, creo que es francés, por lo que podemos leer aquí. Ahora daré algunos detalles. Voy a utilizar un puntero para dar algunos detalles, ¿vale? Bueno, vemos en un paisaje campestre, ¿no? Rural, donde vemos una serie de herramientas, de útiles, y vemos también aquí pues, las espigas de la cebada o del trigo, ¿no? Y un paisaje, vemos unas nubes, unos árboles. Pues vemos un personaje que está tirado en el suelo, sobre el que hay una piedra y ahí se apoyan dos. Esto es un grabado que corrió por la época y un grabado que hace una crítica a la sociedad estamental y viene a decir que estos dos personajes que vemos aquí arriba, el de la derecha representa la nobleza, lo vemos como vestido como militar porque los principales puestos de oficiales en el ejército de la época lo ocupaban los nobles, y este es un sacerdote que vemos bien por su vestimenta y su sombrero, ¿no? Pues están sobre una piedra donde podemos leer en francés la taille un peu corvée, ¿vale? Que quiere decir son impuestos. La taille, si lo leemos en español, es uno de los impuestos que había en la época, y la corvée son el trabajo al que a veces estaba obligado el campesinado a ejercer una serie de días de trabajo
al año como prestación gratuita para el rey, ¿vale? En arreglar carreteras, caminos, obras públicas y demás. Y entonces vemos que están sobre una piedra y la piedra, y esos dos personajes están aplastando, pues ¿a quién están aplastando? Pues a un campesino, ¿vale? Y es una imagen pues para criticar la sociedad estamental. ¿Esto está visto así por todos los campesinos? Pues no. Determinados campesinos sí sentían esa losa, pero no penséis que todos los campesinos de Europa de entonces, ni siquiera de Francia, veían el régimen en el que vivían de esa manera, porque la situación de un lugar a otro podía variar mucho. ¿Quiénes hacían un grabado como este? Pues lo hacían evidentemente burgueses y a veces se apropiaban o lo hacían en nombre de campesinos, ¿no? Para conseguir el apoyo de ellos. Aquí no aparece tanto la figura del burgués, sino el de los dos estamentos privilegiados, noble y clero, que están pues aplastando con su peso, con esos impuestos y con esas prestaciones personales, están aplastando al pobre campesino, ¿vale? Pero ya os digo que cuando se produjo el cambio de la sociedad del antiguo régimen a la sociedad, al mundo contemporáneo liberal, ya os digo que muchos campesinos se enfrentaron porque ellos vivían con una serie de ventajas que el régimen liberal les quitó. Después más adelante en otro tema si acaso las comento. Y que incluso vieron a esos cambios como enemigos y se enfrentaron a ellos, ¿eh? Incluso en España las guerras carlistas tienen una base social y es esa, sobre todo en el norte, la de los campesinos que prefieren el antiguo régimen, el absolutismo, la sociedad estamental, lo prefieren a los avances que se estaban produciendo, a los cambios que se estaban produciendo en esa época. ¿Vale? Bueno, esto es un grabado de la época, como documento histórico que viene en el libro y que da una idea de esa crítica y de esa crisis que estaba viviendo la sociedad del antiguo régimen. Otro documento que vamos por aquí es este. Esto ya es un cuadro, no es un grabado, esto ya se nota por la calidad que es un cuadro de un pintor que se llama Nicolas Bernard Lépicier, si lo pronunciamos en francés, Nicolas Bernard Lépicier, la familia Leroy, pintado en el 1766, es decir, unos 20 y pocos años, 23 años antes de que se produjera la Revolución Francesa. Y aquí lo que vemos es una familia de burgueses, ¿vale? En su casa, en torno a una mesa, tenemos pues, el marido, la mujer con los hijos, los animales domésticos, tenemos el sacerdote, ¿no? Que probablemente era el confesor o el instructor de los hijos o el confesor de la familia y todo esto pues, eran miembros de la familia. Y podemos imaginar aquí un poco cómo era alguna de esas costumbres, ¿no? Y esa manera, al menos la manera de vestir y demás de la época. ¿De acuerdo? Bueno, ya llevo 33 minutos, no quiero seguir con este apartado porque muchos de los elementos de este tema, que es básico para todo el curso, van a aparecer a lo largo de los próximos apartados y temas, porque siempre vamos a comparar cómo era el antiguo régimen y cómo es pues el régimen actual en el que vivimos, que es heredero de este cambio que se produce a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, según el país de Europa, ¿vale? Y también en Estados Unidos. Y lo único que os quería añadir es que junto a este vídeo os voy a colgar otro con unos poquitos minutos que son sobre sobre una película, no es una película completa, son algunas imágenes con una música de fondo de una película que se llama Barry Lyndon, de un director de cine que ya murió hace unos años, se llama Stanley Kubrick. Y esa película, para mí, de todas las que yo he visto, ambientada en esta época, en el antiguo régimen, es quizás la que mejor representa pues, las costumbres de la nobleza. ¿Vale? Es verdad que también podemos ver otros grupos sociales en esa película, pero sobre todo representa la manera de ser, de comportarse de la nobleza. Y cómo una persona que no pertenecía a ella o pertenecía a la baja nobleza, pues consigue escalar posiciones a lo largo de su vida y ocupar un lugar importante en ella. Es una película que aconsejo que la busquéis y la veáis, Barry Lyndon.
no solamente por la calidad artística que tiene una fotografía única de unos paisajes muy buenos, ¿vale? Y unos decorados y unos interiores que refleja muy bien cómo era incluso la vivienda de los nobles entonces, y no solo de los nobles, pero principalmente, sino que también la historia en sí es interesantísima, la caracterización de los personajes y la música es formidable, ¿de acuerdo? Venga, pues junto a este vídeo os voy a poner ese enlace para que veáis un pequeño anuncio de la película Barry Lyndon, que quizá alguno de vosotros os llame la atención y os gustaría y os incita a verla, ¿vale? Venga, pues un saludo, hasta luego.